Hola queridos amigos, yo soy Paula Boyd y quiero compartir con ustedes mi devocional Conecta tu corazón con el corazón de Jesús. Hoy 5 de agosto y dice así: el discípulo amado de Jesús. El discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Juan 21:20. Queridos amigos, dice la tradición que el apóstol Juan, siendo ya muy anciano, a la edad de 100 años, no sabía decir otra cosa que amaos los unos a los otros, y no se cansaba de repetir siempre lo mismo, tanto así que le decían que se callara, a lo que él respondía: es lo único que escuché decir al Maestro. Escuchemos el mensaje predicado por el Sr. Spurgeon titulado El discípulo a quien amaba Jesús, y dice así: nuestro Señor amaba a todos sus discípulos, según este texto, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dijo a todos los apóstoles: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Y no obstante, en el interior de ese círculo de amor había un recóndito lugar donde el amado Juan había recibido el permiso de morar. No porque Juan hubiese sido especialmente amado, hemos de tener en un menor concepto, ni siquiera en el más mínimo grado, al amor que Jesucristo prodigaba al resto de sus escogidos. Es un privilegio incomparable y es un honor indecible gozar del amor de Jesús, aunque solo marches en medio de los soldados rasos de los ejércitos del amor. El amor de nuestro Señor por cada uno de nosotros contiene alturas inmensurables y honduras insondables, excede a todo conocimiento. No obstante, yo no diría estas palabras de aliento solo para hacer que se queden tranquilos en un bajo nivel de gracia. Más bien, yo quisiera motivarlos a que asciendan al punto más elevado del amor, pues ya que el Señor los ha amado con un amor eterno y los ha elegido y los ha llamado y los ha guardado y los ha instruido y los ha perdonado y se ha manifestado a ustedes, ¿por qué no habrían de esperar que se pudiera dar un paso más o dos y que así pudieran subir hasta la más excelsa eminencia? ¿Por qué no podrían ser descritos muy pronto como Daniel, es decir, como un varón muy amado? ¿O como Juan, el discípulo a quien amaba Jesús? ¿Por qué no? Ser amado como Juan lo fue, con un amor especial, es la forma más recóndita de esa misma gracia, con la cual han sido favorecidos todos los creyentes. No han de imaginar que cuando trato de exhibir algunos de los rasgos que inspiraban amor en el carácter de Juan, quisiera que concluyeran que el amor que Cristo sentía por Juan fluía de cualquier otra manera que de acuerdo a la ley de gracia, pues sin importar qué hubiera de amable en Juan, todo era obrado en él por la gracia de Dios. Bajo la ley de obras, Juan habría sido condenado tan seguramente como cualquiera de nosotros, pues no había en él ningún merecimiento legal. Así como la gracia escoge al más vil pecador de entre los impíos, así también esa gracia distinguió a Juan. Nuestra primera observación al respecto es que es un nombre que Juan se daba a sí mismo. Creo que lo repite 5 veces o 6. Ningún otro escritor llama a Juan el discípulo a quien amaba Jesús. Juan es entonces quien se ha puesto ese sobrenombre, y todos los escritores de la antigüedad lo reconocen bajo ese título. Sin embargo, no sospechen que sufría de egoísmo. Es uno de esos casos en los que el egoísmo está completamente fuera de duda. Sabiendo que se trataba de la verdad, no duda en decirla. Estaba segura que lo amaba más que a otros, y aunque se sorprendía por ello, más de lo que se hubiera sorprendido cualquier otro, con todo, se regocijaba tanto en ese hecho que no podía evitar publicarlo sin importar cuáles pudieran ser las consecuencias que para él mismo pudieran darse. A menudo hay bastante más orgullo en dejar de dar testimonio de lo que Dios ha hecho por nosotros que en darlo. Todo depende del espíritu que nos mueva. No tendremos nunca el nombre de Juan hasta que, como Juan, nos atrevamos a llevarlo sin ningún rubor. Pudo llamarse el discípulo que escribió uno de los evangelios,
o el discípulo que más conocía del propio corazón de Cristo que cualquier otro, pero Juan le da la preferencia al amor. No es el discípulo que hiciera cualquier cosa, sino el que recibía amor de Cristo. Y él no es ese discípulo que amaba a Jesús, sino a quien amaba a Jesús. Juan es el varón con la máscara de plata, pero nosotros conocemos al hombre y sus comunicados y le oímos decir: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El nombre que estamos considerando es un nombre con el que Juan se sentía muy a gusto. Ningún otro título le describiría tan bien. Su propio nombre Juan significa el don de Dios, y él era un don precioso de Dios, el Padre para su Hijo sufriente y un gran consuelo para el Salvador durante los años de su residencia entre los hombres. Había algo en Juan que hacía que sus hermanos lo amaran, y por eso no se sorprendieron que su Señor lo convirtiera en su amigo más íntimo. Quien es amado verdaderamente por Dios, generalmente recibe el amor de sus hermanos, sí, y aún el amor de los impíos en cierto modo, pues cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Cuando David caminaba con Dios, todo Israel lo amaba. Juan vivía sus creencias y creía al máximo lo que había aprendido de su Señor. Su primer maestro fue Juan el Bautista, y fue tan buen discípulo que fue el primero en dejar a su maestro. ¿Tú sugieres que eso no demuestra que fuera un buen discípulo? Ciertamente sí lo demuestra, pues el propósito del Bautista era enviar a sus seguidores a Jesús. El Bautista dijo: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Y Juan era un seguidor tan aventajado del precursor que inmediatamente siguió al propio Señor, a quien el precursor le había presentado. Esto lo hizo sin ninguna sacudida violenta. Su progreso fue natural y consistente. Pablo vino a Jesús con un gran sobresalto y un inesperado giro cuando se vio en peligro en el camino a Damasco, pero Juan se deslizó suavemente hasta el Bautista y luego desde el Bautista hasta Jesús. No era obstinado ni tampoco débil, sino que era dócil, y por eso progresaba constantemente en su aprendizaje. Ese es el tipo de discípulos que un maestro invariablemente ama, y por tanto Juan era el discípulo a quien amaba Jesús. Queridos amigos, con el favor de Dios, mañana continuamos con la parte final de este hermoso mensaje. Oración. Dios Todopoderoso, que tu Espíritu nos ayude cada día a amar a nuestros hermanos de la misma forma que tu Hijo nos ama. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, que así sea. Que la paz, la alegría y el amor de nuestro Señor Jesús estén hoy y siempre contigo. Que tengan un feliz y bendecido día. Amén.